Vamos previamente a realizar un ejercicio, analizar lo que son algunos elementos como el dominio, el rango o recorrido, la función creciente decreciente y también encontrar puntos máximos y mínimos en esta función. Entonces tengo una función así, digamos, de esta forma. Esta función por este lado acá termina en una bolita cerrada, digamos, o puede ser abierta, no importa. Ya. Pero por el lado de acá, la función pues no inicia ni termina en una bolita cerrada, ¿no es cierto? Significa que aquí la función viene desde el infinito, desde arriba, desde el infinito, ¿sí? Eso significa cuando está así. O es lo mismo que si estuviese una flechita. Entonces viene desde el infinito, mientras que acá la función termina aquí, ¿no es cierto? La función sí culmina cerca del 3, ¿no es cierto? 2,8, 2,7, ¿ya? Entonces, observemos, ¿cuál es el dominio? Pues el dominio simplemente, si recordábamos la teoría, pues son todos aquellos valores que puede tomar mi variable independiente x, ¿sí? Todos los valores que puede tomar esta variable independiente x, es decir, sobre el eje x, vamos a ver, cada valor o cada punto debe tener un correspondiente valor en y. Para cada x debe haber uno en y. Entonces, si digo, a ver, para este punto en x, al trazar una gráfica que corte, una recta que corte a la gráfica, debe haber un valor correspondiente en y. Y si lo hay, para este punto, el punto de aquí, debe haber un correspondiente valor en y no lo toca. Entonces no corta la gráfica en esta parte, digamos por aquí. Entonces no tiene un correspondiente valor en y. Por lo tanto aquí este punto, este valor ya no pertenece al dominio, ¿sí? Porque para cada valor debo tener un correspondiente en y. Para cada valor de x debo tener uno correspondiente en y. Si pongo el 4, tampoco tengo para x un valor correspondiente en y porque no corta la gráfica termina hasta aquí. Si pongo un punto aquí, para cada valor de x debo tener uno correspondiente en y, ese sí. Si pongo uno acá, para este valor en x, para arriba no puedo cortar la gráfica, pero para abajo sí, ¿no es cierto? Con una recta, entonces sí, para este valor de x, al tocar la gráfica, tengo un valor correspondiente en y entonces, ¿sí? Porque cada parte de la gráfica es una coordenada en x y en y, entonces para cada valor en x, en este punto al cortar la gráfica hay un valor en y. Entonces me doy cuenta que desde aquí hasta acá pues prácticamente yo puedo tener todos estos valores en x, unos valores correspondientes en y, ¿sí? Es decir, esto sería el dominio entonces, ¿ya? Pero acá además algo, como este punto va hacia el infinito, ¿sí? Hacia el infinito positivo, hacia arriba, me doy cuenta que esta recta se extiende, se va hacia allá, si veo el mouse sigue hacia arriba y va hasta arriba, entonces viene de izquierda a derecha el infinito, ¿no es cierto? Esta recta se extiende y si la veo sobre x, pues viene desde la izquierda. Entonces el dominio, si pongo un punto acá, en x, y trazo una recta, voy a encontrarme en algún momento que corta la gráfica y voy a tener su punto correspondiente en y, ¿sí? Si veo un punto por aquí, este punto al cortar la gráfica con una recta, pues tiene su correspondiente punto en y, ¿sí? Lo mismo cualquiera de estos, al tocar la gráfica, pues tiene su correspondiente punto en y. Por lo tanto, entonces el dominio iría desde acá, desde menos de infinito hasta el, digamos, 2,7, ya 2,8. Eso es el dominio. Sobre el eje X medimos y vamos de izquierda a derecha. Sobre el eje X, para cada X debe haber uno correspondiente en Y. Listo. Ahora el recorrido, pues el recorrido, ¿qué es? El recorrido, en cambio, eh, tiene que ver con todos los valores que puede tomar mi variable dependiente y ahora. La variable y, es decir, sobre el eje y voy a ver todos los puntos, todos los valores, y todos estos valores también al cortar la gráfica tienen que tener uno correspondiente en x. Digamos, en esto estoy sobre y, pongo un punto por aquí, sobre y. Al cortar la gráfica hay uno correspondiente en x, sí, está muy bien. Si voy por la izquierda, lo mismo, al cortar la gráfica hay uno correspondiente en x. Entonces, sobre cualquier punto en y, voy a poner un punto aquí, tiene que haber un valor correspondiente en y, sí. Sí, hay uno correspondiente en y.
pongo por aquí en el 0. Si en este y, al cortar la gráfica, hay un valor correspondiente en x, sí, es este. Pongamos ahora acá en menos 10. Para este punto, si trazo una gráfica en y, ¿no es cierto? Sobre la gráfica y, sobre el eje y, trazo una recta perpendicular, pues me doy cuenta que no corta la gráfica, ¿sí? Estoy sobre y, vamos a ver el recorrido, sobre y, entonces un punto aquí. Al trazar una recta debe cortar la gráfica, pero no la corta, entonces este punto ya no pertenece al recorrido. Vamos con uno que esté por acá, el menos 9. También al realizar una recta no corta la gráfica, por lo tanto no pertenece al recorrido. Vamos con el menos 8. Este sí, al lanzar una recta corta a mi gráfica y hay uno correspondiente en x. Entonces lo mismo por la derecha, al cortar la gráfica, entonces sí la corta y hay entonces un punto correspondiente en x, ¿sí? Entonces el recorrido sobre el eje y por lo tanto hay un intervalo. El intervalo va desde abajo, desde aquí, desde este punto menos 8. El recorrido iría hasta el, ¿qué valor? Como aquí hay un puntito, se entendería que llega hasta el 10 la gráfica, ¿no es cierto? El intervalo sería desde menos 8 hasta 10, pero por lo que aquí hay un puntito, significa que ahí se corta la gráfica. Pero me doy cuenta que por la izquierda, acá arriba, en realidad viene desde el infinito. Entonces, debo decir que el intervalo para el recorrido va desde menos 8 hasta el infinito, porque aquí la gráfica va hacia el infinito, ¿sí? Y en el infinito pues hay puntos que van en y, ¿sí? Entonces la gráfica iría, el intervalo iría desde menos 8 hasta el infinito, ¿sí? Porque mi gráfica va hacia el infinito, entonces ese es el recorrido. Para un punto en el infinito que yo tengo en mi gráfica, ¿sí? En el eje y, pues va a haber un punto correspondiente en x, ¿sí? Para cada y hay uno correspondiente en x, y en el infinito lo mismo, ¿sí? Para cada y, pues voy a tener un punto correspondiente en x, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos esto, lo del dominio y el recorrido, ya lo vamos a ver en ejercicios a detalle. Vamos con la siguiente parte. ¿Cuál será lo que se conoce como el crecimiento o decrecimiento de la función? Entonces, si nos imaginamos la manera de una montaña, decimos que esta montaña pues viene de esta forma, ¿no es cierto? Por este sentido vamos bajando, bajando y después vamos subiendo. Llegamos a este punto y vamos otra vez bajando, ¿sí? Vamos ahí bajando, vamos subiendo, a ese punto llegamos y vamos nuevamente bajando. Después subimos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿dónde estarán los puntos del decrecimiento? Entonces, si dibujamos, pongámosle unas flechitas, ahí me doy cuenta que está el decrecimiento, está decreciendo la función, ¿sí? Ahí decrece la función. ¿Hasta dónde decrece? Hasta este punto, ¿no es cierto? Hasta ahí decrece la función. ¿Dónde más decrece la función? Si me voy por aquí, ahí me doy cuenta que en este punto, sí, por ahí, también, por ahí comienza a decrecer, ¿no es cierto? Entonces, por aquí comienza a decrecer. Ahí decrece la función. Hasta este punto. ¿Ya? ¿Hay algún otro punto donde decrece la función? No, ya no decrece. Ahora debemos ver dónde está creciendo la función en cambio. ¿Sí? Ahora vamos a ver dónde crece la función. Vamos a hacerlo con este otro color. Pues la función, ahora, la función viene así, ¿no es cierto? Y ahí comienza ahora a subir, ¿sí? Entonces ahí crece la función, ¿no es cierto? En estos puntos es donde crece la función, en este intervalo. ¿Hasta dónde crece? Hasta ahí crece la función, ¿no es cierto? Y después comenzamos a bajar nuevamente. Y ahí, en este punto, por ahí, comienza nuevamente a crecer la función, ¿no es cierto? Crece la función. Entonces aquí, por este punto, en este intervalo,
es donde crece la función, ¿ya? Ahí es donde crece mi función. Listo. Eso del decrecimiento y el crecimiento, ¿ya? Desde este punto crece hasta aquí y desde este otro punto crece hasta allá. Ahora vamos a ver lo que es el recordar, ¿no es cierto? La teoría que ya deben haber investigado. Ahora vamos a ver lo que es los puntos máximos mínimos. Entonces voy a borrar esto de aquí. Y veamos primero lo que es un puntos máximos. ¿Ya? ¿Qué será un punto máximo? Entonces yo me fijo, digamos, en la parte más alta que tiene mi función y ahí puedo decir que es un punto máximo. Veamos, por ejemplo, aquí me doy cuenta que este valor, como viene del infinito, pues hay puntos por aquí, ¿no es cierto? Que siguen muy arriba en el eje Y, ¿sí? Por acá muy arriba en el eje Y y van hacia el infinito. Entonces no puedo decir dónde está ese punto máximo. Si el punto más alto de la gráfica, no puedo decir en qué lugar está. Por lo tanto, por este lado no puedo decir que hay un punto máximo, no. Entonces bajamos por la función y vamos, ahora de aquí vamos subiendo. Y aquí me doy cuenta que en esta partecita de aquí la gráfica sube, ¿no es cierto? Antes de volver a caer. Entonces ese es un punto máximo, ¿sí? El de aquí. ¿Ya? Ese es un punto máximo. Entonces, antes de volver a caer, ahí yo tengo un punto máximo. Pongámosle máximo. ¿Ya? Veamos si es que hay otro punto máximo. Entonces ya aquí comienza a decaer mi función, ¿no es cierto? Comienza a decaer, va hacia abajo, es decreciente y aquí en este punto nuevamente comienza a crecer, ahora es creciente la función. Va hacia arriba, ¿sí? Y me doy cuenta en el punto máximo, más arriba, sí hay un punto máximo ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora sí ya hay una bolita, significa que hasta ahí llega la función, entonces ese es un punto que está alto, está arriba, ¿no es cierto? La gráfica en esa parte está, hay puntos que están bien arriba en la gráfica, ¿sí? Entonces hasta ahí, ese es un punto máximo, ¿sí? Entonces dibujémosle ahí también, pongámosle un máximo. ¿Ya? Ok, entonces en lo que respecta a este punto, pues comparado con estos otros puntos, pues este es punto máximo, ¿sí? Ya, pero me doy cuenta que hay este punto máximo y está este otro punto máximo. Ya, pero ¿cuál es más alto de los dos? ¿Cuál está más arriba en este puntos máximos? ¿Cuál está más arriba? Pues el de acá, ¿no es cierto? Y el de acá está un poquito más abajo. El nivel acá está más arriba. Entonces debo decir que este es un máximo absoluto, ¿ok? Máximo absoluto. Mientras que el de acá también es un máximo, pero es un máximo relativo, ¿ya? Relativo, ¿sí? Entonces el punto máximo entre los dos, el que está más alto, pues ese es el máximo, es el de acá, máximo absoluto. O máximo global también. Así como hicimos con los máximos, pues hagamos con los mínimos. ¿Ya? ¿Cuál será un mínimo? Entonces vamos desde arriba, ¿no es cierto? Vamos bajando ahora. Y cuando vamos bajando, vamos en decrecimiento. Antes de subir, ¿sí? En el punto donde ya la función comienza a subir, a crecer, en ese punto pues ya se entiende que hay un mínimo, ¿sí? Lo que se conoce como un valle, ¿sí? Es un valle. Aquí la función me doy cuenta que es convexa, ¿ya? Cóncava, perdón, cóncava, ¿ya? Pero aquí analicemos esta partecita, pues es un valle, entonces aquí el punto mínimo, ¿sí? Antes
de comenzar a subir, pues estamos bajando y es el punto mínimo, ¿ya? Este es el mínimo punto, ¿sí? Porque es menor que estos otros, ¿ok? Este es menor que estos otros. Entonces aquí tenemos un punto mínimo, ¿ya? Ahí ubiquémosle mínimo. ¿Habrá otros puntos mínimos? Sí, vamos subiendo por la función y ahora comenzamos a bajar, a bajar, a bajar hasta el punto mínimo, ¿sí? Donde la función ya ha bajado totalmente y antes de comenzar a subir, a decrecer, aquí hay un punto. Ese punto es otro punto mínimo. Aquí tengo otro punto mínimo. Mínimo, ¿ya? Habrá otro punto mínimo, observemos, vamos subiendo, subiendo y ya no me encuentro con más parte de la función donde pueda determinar un punto mínimo, entonces ya tenemos dos puntos mínimos. Ya, pero habrá un punto que esté más, ¿cuál de los dos está más abajo? Si es que uno de ellos está más abajo que el otro, pues el que está más abajo será el punto mínimo absoluto o mínimo global. Y el que esté un poquito más arriba será mínimo, el que esté un poquito más arriba de los dos será mínimo relativo o mínimo local. En este caso, como están al mismo nivel, pues los dos son unos puntos mínimos globales, ¿sí? O absolutos. Entonces pongámoslo mínimo absoluto. Absoluto. Ya. Si en caso este de aquí hubiese estado un poquito más abajo por acá, entonces por aquí hubiese tenido, ¿no es cierto?, el punto mínimo absoluto. Y el de acá, por estar más arriba, hubiese sido el mínimo relativo. Si la gráfica venía así, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero por lo que están al mismo nivel, pues los dos son considerados mínimos absolutos o mínimos globales. Con esto sí podemos, y con el aprendizaje que han tenido al investigar en varias páginas de internet o en YouTube, pues ya pueden resolver, ¿no es cierto?, los ejercicios que se van a realizar. En lo posterior voy a hacer unos ejercicios, les voy a compartir. Por favor, deben analizar esta teoría muy bien, tenerla clara. Aquí lo hemos hecho de forma rápida, pues todo esto se lo puede hacer también a través de la forma simbólica, con números, pero por un momento estamos con la forma gráfica.